Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Hoy estamos con el doctor Juan Hepp. ¿Por qué estamos con el doctor Juan Hepp? Bueno, porque él es protagonista del desarrollo, un protagonista muy privilegiado del desarrollo de la cirugía, yo diría en los últimos 50 años, doctor, en nuestro país, en el continente y tal vez en el mundo también. De hecho, tiene los reconocimientos más importantes de esta área en la Asociación y la Academia de Cirujanos de Estados Unidos, de Europa, de Chile, de la Academia de Medicina de Chile, y es protagonista de algunos de los hitos más relevantes del último tiempo. Uno de ellos, el año 85, con el primer trasplante hepático. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y muy buenos días. Y agradezco esta oportunidad de poder conversar sobre la historia de la cual, por esas cosas de la vida, me tocó participar activamente. Doctor, y le quiero pedir al tiro que nos subamos como a un túnel del tiempo y nos invite a 1985 y ese primer trasplante hepático. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la tensión, el ambiente? ¿Cómo era eso? Quizás hay que introducirlo con dos o tres conceptos. A mí me correspondió hacer una estadía de perfeccionamiento en Alemania el año 81-82. Yo era un joven cirujano, llevaba ya 4 o 5 años de posbeca y estaba muy interesado en la cirugía del hígado y había leído algo de los trasplantes, que era un tema absolutamente desconocido. Así que me gané una beca del Deutsche Akademische Austauschdienst del gobierno alemán para estar un año en Hannover en un servicio de cirugía abdominal y trasplantes, que era una maravilla poder llegar ahí. Tengo la suerte de poder hablar alemán por mi educación en el colegio, y así que me sentía muy cómodo en Alemania, y en esa oportunidad pude participar en cirugía del hígado, en trasplante hepático y trasplante de otros órganos. El trasplante de hígado en el año 81-82 era una técnica en desarrollo, todavía en etapa experimental. Había muy pocos casos y cada caso en Alemania, que era uno de los 4 centros en el mundo que estaba haciendo esto, era un acontecimiento, por lo cual poder estar ahí de tercer ayudante en el pabellón agarrado de una valva mirando lo que pasaba era un tremendo privilegio. Ahí vi todo lo que estaba relacionado con el trasplante de hígado, las técnicas operatorias, las indicaciones operatorias, pero de esto se sabía muy poco. Terminé mi periodo en Alemania y volví a Chile y sentí la atracción de buscar un camino para desarrollarlo esto en mi país, que no había, y en Sudamérica, que tampoco se hacía. Así que armamos un grupo con estudiantes, con internos de la Universidad de Chile para hacer cirugía experimental. Y durante el año 83, 84 estuvimos haciendo cirugía experimental en animales en un laboratorio para aprender la técnica quirúrgica y para entrenar un equipo junto con estudiar, armar protocolos y hacer toda una planificación para llegar al trasplante. El año 84 tuvimos la oportunidad de hacer un primer intento de un trasplante que no pudo seguir adelante porque el paciente, que era joven, que tenía un cáncer que suponíamos localizado en el hígado, al explorarlo estaba expandido. Habíamos procurado el hígado, lo teníamos disponible, pero no era éticamente ni técnicamente razonable hacerlo porque su expectativa de vida no se resolvía con un trasplante de hígado. Así que el año 85 tuvimos otro paciente que esta vez sí tenía un tumor grande central en el hígado. Era un hombre de 62 años y procedimos. En ese entonces yo trabajaba en el hospital militar con este grupo de médicos y enfermeras y arsenaleras de distintas especialidades. Los médicos también, aquí habían gastroenterólogos, hepatólogos, habíamos estudiado el tema y hicimos este procedimiento que fue
el primero con sobrevida en Chile y uno de los primeros programas que partió en Latinoamérica. En Colombia, yo después estudiando un poco la historia, estaban haciendo algunos trasplantes ocasionales, y el año 85 empezaron otros países, también Brasil empezó a hacer trasplantes en una época, en una fecha parecida a la nuestra, pero todo esto eran proyectos muy exploratorios, de mucha mística de trabajo de un grupo. El año 84, previo a eso, en Estados Unidos se habían juntado estos 4 centros mundiales que estaban haciendo trasplantes y juntaron 500 pacientes y demostraron que el trasplante de hígado era una técnica viable, que tenía indicaciones claras y que por lo tanto se debía autorizar a que se hiciera en muchas partes y que las ISAPRES o los sistemas de financiamiento en el mundo tenían que pagarlo, porque ya no era cirugía experimental. Así que esto calzó muy bien lo uno con lo otro. Fue un día muy particular. Yo fui al Instituto de Neurocirugía, donde había un donante para donar sus riñones. En ese entonces en Chile se hacían trasplantes de riñones nomás. La familia estaba dispuesta a donar, pero en el Instituto de Neurocirugía ya a las 6 de la tarde ya no había ninguna posibilidad de usar los pabellones, así que había que esperar hasta el otro día o el trasplante se perdía. Hablamos con la familia, había un sacerdote amigo de la familia presente que fue un mediador y un tranquilizador de todo y se autorizó que trasladáramos al cadáver, en ese entonces porque estaba en muerte encefálica, al hospital que quedaba muy cerca, en ambulancia, y el procuramiento lo hicimos ahí. Mientras tanto se comenzaba la cirugía en el receptor para hacerlo coordinar lo más cercanamente posible. Fue una cirugía larga, de alrededor de 9 horas. En un trasplante normalmente uno se demora unas 6 horas, pero este paciente tenía una cirugía anterior que nos dio algunas dificultades. Y pasamos toda la noche en esto, entre el procuramiento del hígado y el trasplante. Y esto coincidió que esto fue un 14 de agosto. El 15 de agosto, el Día de la Virgen, era feriado, que fue un jueves. Después vino viernes, sábado y domingo, fin de semana largo, así que fue un fin de semana muy tranquilo, que yo recuerdo lo pasado entero en el hospital, preocupado del enfermo, de lo que estaba pasando y cómo iba la evolución. Éramos un grupo de profesionales jóvenes, los cirujanos, los gastroenterólogos, los anestesistas, que todos trabajaron de forma con mucha dedicación y con mucho profesionalismo. Nuestro paciente salió vivo del pabellón. Tuvimos algunos contratiempos, ahí tuvimos que hacer una reintervención 24 horas después porque había sangrado algo, y fue una experiencia que nos fortaleció mucho. ¿Y por qué lo fortaleció mucho, doctor? Bueno, porque cuando uno empieza con una técnica, y sobre todo una técnica difícil, en ese entonces la mortalidad del trasplante hepático en el mundo era de un 40-50%, es decir, de 100 enfermos que uno quería operar, se morían 40 antes del mes. Entonces, no era como hoy día en el trasplante, al año de los 100 pacientes que trasplantamos hay 95 vivos. En ese entonces, al mes ya habían 40 pacientes muertos. Había muchas limitantes de la técnica operatoria, de los apoyos de intensivo, infecciones, muy pobre inmunosupresión. Entonces, el desafío era muy grande, ¿eh? Y en esto uno necesita demostrar con evidencias de que hay alguien vivo para que la gente crea en uno. Fue una época en que yo fui, no puedo decir cuestionado, pero consideraba un poco que estaba fuera de contexto lo que estábamos haciendo, muchas veces por desconocimiento, es decir, por desconocimiento. Porque cuando después en los siguientes trasplantes tuvimos pacientes que anduvieron muy bien y que vivieron, una enferma vivió 20 años, cuando había una reunión clínica y hablábamos de trasplante, yo le decía, bueno, y si ustedes no me creen, aquí está la paciente que les puede dar un testimonio que ya tiene 1 año trasplantada. Y la gente se sorprendía de ver un ser que andaba viviendo un tiempo largo con un hígado. Además, en el trasplante, doctor, hay algunos temas
complejos en lo ético, en lo moral, al menos que a la gente lo inquietan, ¿no? Finalmente hay una persona muerta a la que se le saca un trozo, voy a decir de manera muy... es un debate que llegó hasta los 90, incluso en nuestro país, con el tema de la muerte encefálica. Por lo tanto, había un desafío muy importante ahí como de evangelizar en torno a esto, ¿no? Claro, un gran déficit o dificultad que tienen los trasplantes de órganos, que requieren de un donante, requieren de alguien que done un riñón, un hígado, un corazón para trasplantarlo. Y esto se apoya en el concepto de la muerte encefálica. Hay que recordar que a mediados de los años 50, 1950, empiezan a aparecer las primeras UCI en el mundo. Y en las UCI hacían ventilación mecánica, empezaron a aparecer los respiradores que antes no existían, y los médicos a cargo de la UCI de repente veían pacientes que estaban ventilando, pero que estaban técnicamente muertos. Tenían órganos que funcionaban, pero que si uno cortaba el oxígeno, ese paciente tenía su cerebro dañado. Y por ahí, por el año 70, en Estados Unidos, hubo una comisión del presidente de los Estados Unidos para definir esta situación de qué hacer con estos pacientes si estaban muertos y por lo tanto se podían desconectar, y eventualmente si podían ser donantes de órganos, porque los trasplantes que se hicieron antes de los años de esa época, el primer trasplante que hizo Barnard de corazón, esperó que estuviera en paro cardíaco y pasaran varios minutos con el corazón parado para que el fiscal de Sudáfrica que estaba al lado de él le dijo: de acuerdo, está muerto, puede sacar los órganos, porque ya existía en Chile también autorización para usar órganos de cadáveres para fines experimentales o curativos. Entonces se usaban córneas y se hacían para estudio de los estudiantes de anatomía, también se usaban cadáveres. Entonces se le dio una visión de que se determinó claramente que las personas que estaban en muerte encefálica ya no eran personas, era un cadáver mantenido artificialmente, porque el cerebro muerto no revive, y uno puede mantener a un individuo con el cerebro muerto, que no llega sangre al cráneo, y no es el cerebro, es todo el encéfalo, todo lo que está dentro de la cavidad craneana, pero uno con el respirador mantiene la oxigenación de la sangre, y el corazón, que funciona automáticamente, va moviendo el corazón y va circulando la sangre, y el resto de los órganos se reconocen vivos. El hígado sigue funcionando, el páncreas, los riñones, el pulmón funciona. Pero usted le quita el oxígeno de la máquina, no circula sangre, y los órganos empiezan a morir. Por lo tanto, se llegó a afinar muy bien el concepto de muerte encefálica desde el punto de vista médico, que eran individuos que ya no eran personas, sino que era un cadáver. Y eso se hizo evidente a fines de los 70, comienzos de los 80, y eso cambió radicalmente el enfrentamiento para los donantes. Sin embargo, hubo mucha gente que cuestionó que esto era un invento de los médicos y que no era realidad. Y es un debate que se mantuvo y de vez en cuando resurge, ¿no? De vez en cuando resurge. Doctor, el hígado es particularmente complicado, ¿no? ¿Por qué es tan complicado el hígado? Uno siempre cree que el corazón es... pero parece que el hígado es particularmente complicado. ¿Por qué? Bueno, cada órgano tiene su gracia y tiene un sentido. El corazón representa un poco el alma, el amor, pero es una máquina, con todo respeto de los cardiólogos, es una bomba aspirante impelente que funciona muy mecánicamente, y es una maravilla de maquinita, porque vive 80, 100 años hasta que se agota y uno muere. El hígado es una fábrica que tiene más de 500 funciones. Participa en la metabolización de los alimentos, genera jugo, la bilis para la digestión, metaboliza vitaminas, desintoxica fármacos, metaboliza una serie de procesos internos, es responsable de los glóbulos rojos que se destruyen, que se transformen en la bilirrubina y que pueda ser excretado. Tiene, como le digo, muchas funciones en la coagulación de la sangre. Cuando los pacientes caen en insuficiencia hepática, no hay coagulación de la sangre y tienen hemorragia. Por lo tanto, es una máquina bioquímica, cada célula espectacular.
pero sin embargo es un órgano muy noble. Es emocionante cuando uno saca un hígado enfermo, cirrótico, con un tumor, que es un hígado muy feo, y uno coloca este órgano rosadito, lo conecta a la vena, a la arteria, y a los pocos minutos empieza a gotear bilis, y uno dice, este órgano está vivo, está funcionando, ¿no? Es un órgano vital, sin hígado no podemos vivir, probablemente 2 días sin hígado uno no vive, ¿no? Se intoxica el cerebro y se produce muerte y daño cerebral también. Y no hay hasta hoy en día nada que lo suplante de alguna manera. No hay una diálisis de hígado, empieza a haber técnicas en ese sentido. Se ha trabajado mucho simulando lo que se hace con el riñón. El riñón uno puede filtrar la urea y con eso desintoxicar también algunos productos que normalmente filtra y depura el riñón. En el hígado se ha intentado con algunas máquinas que son como diálisis continua, en la que van retirando algunas cosas, pero son capaces de soportar algunos días, pero no son capaces de sustituir todo lo que tiene que hacer el hígado. Es decir, no hay algo que sirva por más de 5 a 7 días. Es distinto al corazón. El corazón hoy día se ha reemplazado, y en la clínica alemana tenemos pacientes que han estado 1 año y medio sin corazón, pero se le conectó una máquina, que es una bomba aspirante impelente que está conectada a una batería, y el paciente tiene que cargar su batería. Nosotros tuvimos un paciente 1 año y medio en esas condiciones hasta que pudo recibir un trasplante de corazón. Y existen en el mundo pacientes que están viviendo fuera de un hospital, en su casa, con un corazón artificial. Ese es lo más avanzado, pero un hígado artificial se ve muy difícil. El riñón se puede suplantar por diálisis, el pulmón es otro órgano que no es reproducible, el páncreas se puede sustituir con las enzimas pancreáticas. El futuro que se planteaba en los años 90 era el trasplante con órganos de animales, el xenotrasplante. Doctor, luego usted creó la unidad de trasplante acá en la clínica, y a partir de eso se ha desarrollado mucho. ¿Cuáles son esos puntos más relevantes en ese proceso posterior a estos primeros intentos? ¿Y qué cosas cambiaron ese pronóstico de los pacientes? Bueno, nosotros hicimos 6 trasplantes en el hospital militar, donde teníamos una serie de dificultades logísticas. Y yo me trasladé a la clínica alemana el año 89, el año 90 nos volvimos locos con la cirugía laparoscópica, que a nuestro grupo nos tocó ser uno de los grupos pioneros en Chile junto con otros, y el trasplante quedó un poquitito rezagado, porque cada trasplante que hacíamos era una tremenda empresa. Y estando en la clínica se planteó en el año 92-93 de por qué no hacíamos trasplante hepático, y se ofrecieron todo lo que necesitábamos, la beneficencia de la clínica para poder trasplantar pacientes del Ministerio de Salud y no solo a los pacientes que tenían ISAPRE, toda la tecnología, una muy buena UCI, medicamentos de última generación que podíamos importarlos a través de la clínica y traerlos de afuera. Todo eso antes yo tenía que hacerlo en forma individual, y eso no funciona. Esto tiene que funcionar institucionalmente, y así se pudo hacer. Y nos preparamos en el año 93 con el mismo grupo que habíamos trabajado en el hospital, se trasladaron progresivamente hacia acá y armamos un muy buen equipo con hepatólogos, con anestesistas, con los intensivistas, nos reunimos, nos juntamos, y en noviembre del 93 comenzamos el programa de la clínica alemana en un paciente que a la fecha todavía está vivo. Curioso, cuando se trasplantó anduvo muy bien, a los 20 días se fue para su casa, y me dijo, bueno doctor, ¿y yo cuánto tiempo puedo vivir? Tranquilo, como 20 años, sí, el hígado funciona muy bien. Cuando cumplió 20 años de trasplantado, un día apareció a hablar conmigo, muy asustado, me dijo, doctor, se me está venciendo el hígado, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, lleva 28 años con el trasplante y sigue su hígado funcionando bien. Ya hay personas que han vivido 35 y 45 años, y no más, porque los trasplantes partieron en el mundo el año 63 en Estados Unidos, pero los primeros enfermos que sobrevivieron más tiempo son del año 67, 68. Y eso fue la realidad en distintas partes del mundo. Bueno, en la clínica tuvimos una muy buena recepción para trabajar en esto, y rápidamente el primer año hicimos 4 trasplantes que anduvieron bien, después
trasplantamos niños. Después nos dimos cuenta que el trasplante pediátrico, que también se empezó a hacer en el Calvo Maquena, se hacía muy bien en el Calvo Maquena y que era bueno concentrar todos los esfuerzos en un solo hospital, y nos dedicamos a los trasplantes de adultos, y a la fecha hay más de 250 pacientes trasplantados en la clínica con resultados internacionalmente tan buenos como en los mejores lugares. Doctor, ¿y para dónde va ahora el trasplante? Porque me pregunto, ¿serán los robots los que van a ayudar, aparte para ser más preciso en esto? ¿Podremos tener hígados artificiales? ¿Qué cree usted? Bueno, hay distintos frentes. En el tema de la donación de órganos se ha avanzado con el donante vivo en hígado. Existe ya desde hace 20 años, partió con el trasplante pediátrico, que al papá o a la mamá le sacaban una parte del hígado izquierdo y se lo ponían a un niño chico, y con ese hígado era suficiente para él. Pero después se vio qué hacemos con un adulto. El adulto necesita 2/3 de un hígado para poder funcionar bien, y eso significa que el donante vivo, que es familiar, que lo donó, queda en no buenas condiciones. Se buscaron todas las formas de elegir muy bien a los donantes, y hoy día es una realidad el donante vivo, de adultos y pediátricos. Pero esto de tener que sacarle algo a una persona sana es un riesgo, y hay un problema ético. En el mundo se han muerto donantes familiares relacionados. Hay algunos que han quedado dañados, y hay otros que han tenido que trasplantarse ellos a su vez de un hígado, habiendo tenido un hígado sano, porque quedó un hígado en malas condiciones. Entonces no es algo que uno pueda tan tranquilamente realizar. Hay que hacerlo con muchas restricciones, y por eso se ha planteado también el uso de órganos de animales. En Inglaterra se trabajó harto en los años 80 y 90 en el xenotrasplante. El hígado del cerdo es muy parecido al hígado humano. Nosotros hicimos trasplantes con perros, que es un hígado más lobulado, es más distinto, y genéticamente, bueno, el perro y el cerdo son vertebrados, pero son genéticamente bien distintos a nosotros. Se han hecho trasplantes también con monos. En Holanda, en Groningen, había un centro que tenían monos, y se hicieron algunos trasplantes con corazón de mono, pero con malos resultados. Técnicamente bien, pero rechazos muy fuertes a la semana, y se perdieron. Y después nunca más se insistió en hacer trasplantes de corazón o de hígado con mono. Sin embargo, es algo que uno puede plantear, de que con todo el manejo que hay hoy día, manipulación genética, uno podría transformar animales humanizados en su genética, en su respuesta inmunológica. También uno hoy día podría pensar que con células totipotenciales, uno, así como se puede hacer fertilización in vitro, uno con células totipotenciales podría construir personas, que está éticamente proscrito en el mundo, y hay un consenso que en eso no se va a trabajar, pero quizás se podría trabajar en fabricar órganos. Hay órganos que son más simples, el hígado es tremendamente complejo, pero sin duda en algún momento uno podría decir: mañana voy a trasplantar un paciente XB7, 15, 18, 25, mándenme un hígado que pese 1,2 kg para esto, como quien encarga algo. Eso puede ser ciencia ficción hoy día, pero técnicamente es factible, y a uno le va a llegar un paquetito congelado, enfriado de algo, y no va a haber que tratar a un muerto de sacarle, de hacer todo el procuramiento de un órgano en un muerto o en un familiar. Así que eso también es pensable en el tiempo. Ahora, lo otro es la tecnología. La tecnología ha cambiado mucho. Lo que nosotros teníamos y lo que nosotros sufrimos en los años 80, que recién había aparecido la ciclosporina, que revolucionó los trasplantes de corazón y permitieron que se hicieran de nuevo trasplantes de corazón, de hígado, de páncreas, de pulmón. Porque evitaba el rechazo, ¿no, doctor? Hasta ahí no había, estaba nada más que la prednisona y la acetioprina, y la mitad de los enfermos con eso no era suficiente y se morían así. En Chile, Jorge Kaplan hizo 4 trasplantes de corazón entre los años 1969 y 70, y tuvo que parar porque los enfermos los tenían en el hospital
aislados para que no se vayan a contagiar con nada, los tenían tapados de cortisona. Entonces no era... Y Kaplan paró porque dijo esto, el camino no va por ahí. Y en el mundo los trasplantes de corazón en esa época se detuvieron buscando soluciones. Las soluciones aparecieron a fines de los 80, 87 apareció la ciclosporina y a la fecha han aparecido una serie de drogas inmunosupresoras con lo cual se pueden manejar muy bien todo el fenómeno del rechazo. Nosotros hemos hecho incluso trasplantes de urgencia con hígados incompatibles, porque tiene que haber compatibilidad de grupo sanguíneo. Ya hay una técnica en que un paciente que es un cero, grupo cero, uno le pone un hígado B y puede modular y con inmunosupresión, y tenemos enfermos que salieron en hepatitis fulminante grave como única opción y que están vivos y que están bien. Es una excepción y es muy complejo de manejar, pero se puede hacer. Pero lo que yo quería llegar era la tecnología. Hoy día, indudablemente, por ejemplo, la arteria hepática es muy finita, mide milímetros, y unir la arteria hepática del receptor con el donante es una técnica que normalmente hacemos, que alguien que está muy descansado entra y hace la arteria, que es lo más delicado, porque si falla la arteria no llega sangre arterial y el hígado se pierde. Y para eso nos ponemos unas lupas que tienen 2,5, 3,5 y uno lo hace con una impresión, y que se puede hacer muy bien con un microscopio como lo usan los neurocirujanos, los oftalmólogos, o con un robot, como se operan las próstatas con un robot, porque uno ve la arteria, la ve como un tubo de 10 centímetros y todo lo que uno pasa sale perfecto, ¿no? Entonces la tecnología ha ido ayudando. También existe hoy día ya la posibilidad de hacer el procuramiento de un donante vivo por vía laparoscópica, es decir, sacar un trozo de un hígado en un adulto, para un adulto, por vía laparoscópica, para agredir menos al receptor. Entonces ha ido mejorando la técnica y han ido mejorando los medicamentos, y esta medicina de reemplazo de piezas y partes como quien arregla un auto es una realidad que va a seguir existiendo. Las enfermedades hepáticas, cardíacas, pulmonares siguen existiendo. Algunas se van a poder manejar, pero otras se ve muy difícil de poder manejar. Y seguirán los debates éticos también, doctor, en este tema tan en el límite del avance, ¿no? Porque cuando usted habla de animales, etcétera, también hay un tema ético ahí que probablemente se va a tener que analizar. Sí, los temas éticos son muy complejos. Se han ido asumiendo ya, y en general la población y el mundo, la sociedad, ha aceptado esto de los trasplantes. Pero fue muy duro en los años 90, cuando en Chile se discutió la ley de trasplante. A mí me tocó participar en el comité que armó el Ministerio de Salud para esto. Y en esa oportunidad estuvimos 3 o 4 años con un grupo de trasplantólogos y abogados trabajando. Se presentó un proyecto de ley que costó mucho sacarlo. Hubo una presentación al Tribunal Constitucional porque había un grupo de parlamentarios que pensaban que esto era un invento de los médicos, esto de la muerte encefálica, y no lo aceptaban. Finalmente el tribunal falló bien ajustado, 5 contra 4, y pudimos tener una ley de trasplante, que es muy importante. Existiendo la ley, existen los respaldos para poder hacer las cosas. Pero el cuestionamiento ético de las fronteras de la medicina, y no solo en los trasplantes, también nos tocó cuando hicimos el cambio de operar por laparoscopía. En Chile se operaban muchas vesículas por atajo abierto, yo hice muchas, y de un día para otro tuvimos la opción de hacerlo en forma laparoscópica. Bueno, quienes comenzamos con esto fuimos muy increpados por nuestros pares que decían: ustedes van a cometer barbaridades, van a tener complicaciones, van a tener errores muy grandes, esto no es ético, porque era una técnica que se estaba desarrollando, pero rápidamente se vio a los 6 meses que los resultados eran espectaculares y que ninguna de las cosas que se vaticinaron ocurrieron. Y hoy día alguien discute que todo se puede hacer por laparoscopía. No, hay etapas, instancias, y siempre hay que ser muy cuidadoso cuando uno tiene que actuar con personas. La medicina actúa sobre personas, de tener muy claro los grises entre el negro y el blanco, porque hay siempre circunstancias intermedias, y los principios éticos en nuestra profesión es un valor muy importante y que siempre hay que tener muy presente.
Muchas gracias, doctor. Probablemente podríamos hablar 2 horas más, pero le queremos agradecer. Ha sido súper entretenido subirnos a esta máquina del tiempo y entender un poco más estos pormenores de un avance que en la práctica nos ha cambiado harto la vida a todos nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Gracias. Así es. Encantado si tenemos algún otro tema futuro y muchas gracias. Gracias a usted. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.